Soy Miguel Guillermea, monitor de gimnasia de mantenimiento de los centros cívicos de A Coruña. Hoy vamos a realizar un pequeño circuito de habilidades. Para ello, precisaremos de los siguientes objetos. Necesitaremos dos pesos, como pueden ser unos paquetes de arroz, o pueden ser también botellas de agua, o si tenemos algún tipo de mancuerna por casa, también nos valdrían. Lo siguiente que necesitaremos será una silla con respaldo y un palo de escoba sin su cabeza. Muy bien, para comenzar realizaremos un calentamiento. Los calentamientos que podemos hacer hoy pueden ser el que hemos hecho en la primera sesión de gimnasia de mantenimiento básica o en la tercera, que están en los vídeos. Vamos con lo que sería la parte principal para hacer después de este calentamiento. Cogeríamos nuestros pesos, ya recuerdo, pueden ser paquetes, botellas, pueden ser mancuernas, y vamos a ir abrazándonos, ¿vale?, durante 2 minutitos. Luego, estando sentados en la silla, vamos a ir con las piernas dibujando M's, ¿vale?, en el aire. Cuando pasen los 2 minutos, 30 segunditos, ¿vale?, entre unas y otras, otros 30 segunditos de descanso y volveríamos a hacer 2 minutos en abrazarnos, 30 segundos de descanso, 2 minutos en silla. Yo os voy a ir marcando todo. Vamos para allá. ¿Preparados? Comenzamos. Vamos abrazándonos, cruzando una vez uno, una vez el otro. E intentamos no sobrepasar con nuestras manos la altura de nuestros hombros. Que no decaigan, que ya empezaron a cansarse, pero no pasa nada. Queda menos ya. Un minutito, queda la mitad. Si veis que alguno no aguanta los 2 minutitos, soltamos un poquito brazos, movemos un poquito hombros y retomamos, ¿vale? Abrazaros bien. Recordad, si cansáis, movemos un poquito a un lado, un poquito al otro, retomamos. Muy bien, suena el tiempo entonces. Dejamos esto, nos vamos sentando, tenemos 30 segunditos. Recordamos, el siguiente sería, estando sentada, me siento bien atrás, sentado, extiendo las piernas y vamos a ir haciendo pequeñas M's, ¿vale? Pequeñas M's. Levantaremos un poquito los muslos para abrir, para cerrar, ¿vale? Pues empezamos en 3 segunditos, 2, 1, vamos para allá. Extiendo y dibujando pequeñas M's. Eso es.
Ya queda poquito. Igual que antes, creo que no aguanto. Bajo piernas, la suelto un poquito y retomamos. Quedan 20 segunditos. Aguantamos un poquito más. Cinco segundos y volveríamos con el peso. Muy bien, tenemos 30 segundos, no hay prisa, vamos cogiendo nuestro peso. Podemos aprovechar para soltar un poquito las piernas. Y recordar que pueden ser mancuernas, botellas, paquetes de arroz, paquetes de harina, ¿vale? 2 segunditos. Vamos con los abrazos. Recordamos, abrazo, abro. Abrazo, abro. Vamos allá. Recordar, si cansamos, bajamos brazos, movemos un poco hombros, soltamos brazos y continuamos. Mira que no queda nada y de brazos es el difícil. Luego el resto va a ser mucho más fácil. Nos queda poco. Dejamos el peso, volvemos a sentarnos y vamos a ir de nuevo con esas M's que hacíamos con las piernas. Sería el último de estos y luego ya vendrán otros ejercicios diferentes que explicamos muy rápidamente y que será con estos dos mismos objetos con los que estábamos ahora. Nos quedan 10 segunditos, nos sentamos bien, nos agarramos a la silla y recordamos piernas extendidas y vamos dibujando pequeñas M's, pequeños semicírculos con las piernas. ¿Estamos? ¡Vamos allá! Venga, que no decaiga.
Queda poco ya, quedan 25 segunditos nada más. Estos son los difíciles del circuito, luego el resto van a ser mucho más fáciles. Perfecto, paramos, cogemos de nuevo el peso para explicar el siguiente ejercicio. Vale, lo que haríamos sería lo siguiente, agarrando nuestro peso, vamos a tener aquí delante, extiendo, delante, extiendo, delante, extiendo, ¿vale? Es aquí, delante, extiendo, no tiene más. Con la silla lo que haremos será círculos con una pierna en un sentido, en el otro hacemos 5 en un sentido, 5 en el otro, 5 en un sentido, 5 en el otro. Eso lo explicamos cuando toque de nuevo la silla. ¿Estamos? Vamos allá. Al pecho, adelante. Pecho, adelante. Pecho, adelante. Pecho, adelante. Pecho, adelante. Vamos allá. Igual que antes, intentar no sobrepasar de altura los hombros para que no nos tire de cervicales. Tampoco hace falta intentar ir a lo loco, ¿vale? Tenemos que ir de forma controlada. Igual que antes, si de vez en cuando cansamos, nos duelen los hombros, lo que sea, soltamos un poquito y seguimos. Si alguno por lo que sea no puede con pesos, lo hace, pero solo con sus manos. Podéis también juntar las manos si queréis. Quedan 20 segunditos. Muy bien, cambiamos. Nos volvemos a la silla y como dijimos, vamos a hacer círculos de pierna. Lo que haremos será 5 giros en un sentido con la pierna extendida, 5 en el otro, para luego cambiar, 5 y 5 en el otro, ¿vale? Nos quedan 5 segunditos. 3, 2, 1, vamos para allá. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Quedan 20 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ahora acabamos. 4 y 5. Muy bien. Volveríamos a coger el peso. Recordamos, con el peso nos vamos a ir al pecho adelante, ¿vale? Nos quedan 10 segunditos. Vamos para allá. Pecho adelante. Pecho adelante. Venga, ya se me cuesta un poquito, pero de brazos es lo último difícil que tenemos hoy. El resto ya es mucho más fácil, ¿eh? Así que, último esfuerzo con esto. De vez en cuando recordar que podemos soltar un poquito brazos, mover un poquito hombros para retomar. Soltamos un poquito, nos quedan 35 segunditos, venga, aquí ya no queda nada. Recordad que si no podemos con un peso, podéis hacerlo también sin ningún tipo de peso, ¿vale? Si por lo que sea sufrimos de los hombros, podemos hacerlo sin ningún tipo de peso. Eso sí, ahí ya le meteríamos un poquito más de velocidad. Seguimos. Muy bien, vamos con el siguiente. Siguiente vamos a meterle ya el ejercicio para no perder tiempo, si no, vamos justitos. Vamos allá. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Que se nos acaba? Vale. Pues vamos ahora con la segunda parte del circuito.